Bienvenidas a Ruta Nutricional, el espacio donde hablamos de nutrición sin culpas ni reglas imposibles. Aquí creemos en el poder de los pequeños cambios, porque son los que realmente transforman tu bienestar. Más allá de dietas y mitos, queremos ayudarte a disfrutar tu alimentación y sentirte bien con tus elecciones. Acompáñanos en esta ruta y hagamos juntas que el cambio sea posible. Hola, hola. Bienvenidas a Ruta Nutricional, un espacio donde conversamos sin filtros sobre tu relación con la comida, tu cuerpo y tus emociones. Yo soy Pauli. Y yo soy Lore. Y hoy traemos un temazo que, toca fibras. Sí, totalmente. Porque usualmente, ¿sueles clasificar los alimentos como buenos o malos? Porque si lo haces, este episodio te va a hacer mirar tu plato con otros ojos. Realmente lo verás como si no fuera un examen. Porque eso es lo que sentimos muchas veces, que estamos rindiendo una prueba cada vez que comemos. La prueba de final de semestre. Claro, cuando en realidad no tendría por qué sentirse así. Ahora, para comenzar este capítulo, lo que debemos tener claro es lo siguiente. ¿De dónde viene esta clasificación? ¿Dónde comenzó? ¿Cuándo partió? ¿Quién la creó? ¿Dónde partió todo esto, Lore? Ay, partió desde que éramos muy pequeñas. Porque desde que somos muy chicas, aprendemos a decir esto sí puedes comer o esto no puedes comer. Que si el brócoli es bueno, que si el chocolate es malo, que si el completo se come solo en los cumpleaños porque es algo que no deberías comer tan seguido, o que la zanahoria te hace cambiar los ojos de color y por eso la tienes que comer. Ay, esa mentira me la dijeron a mí. Aún sigo esperándolo, mamá. Entonces desde muy pequeñas escuchamos muchas cosas, muchas afirmaciones de los adultos para que comamos ciertos alimentos porque son considerados buenos y para que dejemos de lado ciertos alimentos que son considerados malos. Sí, y ojo, que muchas veces todo esto no viene solo a nuestras casas, sino también puede venir de profesoras que tuvimos en el colegio, de revistas, de diarios, redes sociales ahora, tanto Instagram, TikTok y muchas más, o de muchas veces dietas. Dietas que podemos ver que quizás hacen en nuestras casas o quizás alguna amiga ya lo hizo. Sí, hay que tener ojo con eso porque, claro, a veces puede ser que en tu casa no te hayan dicho nada cuando de chica o sobre la alimentación, cómo generar esta ansiedad de que si comes cierto alimento te puedes enfermar. Pero en el colegio puede haber pasado, porque en el colegio, de hecho, cuando ahora que la Pauli dijo profesoras, recordé una situación, no me pasó a mí, pero me contaron esta situación de que una profesora estaba preocupada por una adolescente, porque físicamente esa adolescente se veía delgada y le habló a la mamá preocupada porque pensaba que esta adolescente podía tener un trastorno de la conducta alimentaria. Me parece que nombró que podía tener anorexia. Así, como sin pensarlo demasiado, como, ¿sabe que su hija puede tener anorexia? O sea, ¿Sin sí, filtro? sin filtro. Sin ningún tipo de filtro y más encima, sin siquiera conocer la rutina de esta adolescente. Y bueno, la mamá igual en ese momento como que igual le puse un pare y le dijo, yo conozco a mi hija y yo sé que no está pasando por eso. Y realmente no estaba pasando por eso. Y yo conozco a la persona también y no estaba pasando por eso. Entonces, como que recordé eso y dije, ahora pensando, claro, o sea, los profesores igual te pueden haber dicho cualquier cosa sobre tu alimentación o quizás no deberías estar comiendo eso o hablarle quizás a tus apoderados o a tu apoderado sobre lo que tú comes y lo que no comes o cómo se ve tu cuerpo. Especialmente a veces, no sé, profesores de educación física, que comentan mucho también, o al menos en mi tiempo, se comenta mucho como
físico de las adolescentes. O también cuando son chicos también se comenta mucho como del físico, del cuerpo, de cómo se ve, de que como que te miran con esa cara de la obesidad no es salud, como que la obesidad te puede hacer que estés enfermo. Además de que ven lo del IMC y todo, po, y te pesan ahí frente a todo el mundo, aunque tú no quieras hacerlo, te obligan a hacerlo. Siento que todo eso también puede afectar en cuanto a cómo uno ve los alimentos po, o lo que uno decide comer y llevar al colegio. Porque igual uno de chica está la mayor parte del tiempo en el colegio, incluso más que en la casa. Entonces sí, quizás no aprendiste esas cosas en tu casa, pero en el colegio, de una u otra forma, pudiste aprenderlo, hasta de tus mismos compañeros, compañeras. Porque quizás en sus casas sí pasaba, o sí pasaba que, no sé, po, los obligaban a comer el brócoli porque en realidad era bueno para su salud, aunque lo rechazaran completamente, no sé, por la textura, por el aroma del brócoli. Y te obligaban a comerlo. Entonces eso también genera que si tu entorno está como sufriendo quizás, entre comillas, estas cosas como de que te obligan a comer o te dicen que no deberías comer ciertas cosas, también caes como en esas restricciones, creo yo. Y al final lo que parece ser una recomendación saludable se transforma en una regla rígida. Lo que parece ser que el profesor o la profesora le dijo al apoderado así como, no, es que sabe qué, estoy preocupada por su hija porque creo que puede tener anorexia y solo por cómo se ve físicamente, o creo que puede estar, no sé, puede estar a punto de tener diabetes solo por cómo se ve físicamente. Eso genera que si esa adolescente o esa niña preadolescente escucha eso, escucha que alguien, un adulto, está diciendo que podría tener un tipo de enfermedad, la que sea, claramente va a empezar a pensar en tener estas reglas rígidas para que no le pase y para no sufrir esta enfermedad. Entonces creo que es todo un tema. Y ya me enojé de nuevo. Recordé esa situación y me enojé de nuevo. Sí, porque en realidad cuando uno se basa como en esas reglas rígidas, se empieza a transformar como una etiqueta moral de lo que podamos como comer, vernos o sentirnos con nuestro cuerpo. Como si, no sé, comer algo que está etiquetado como malo te convierta en una persona débil o descontrolada, siendo que no tendría por qué tener esa etiqueta. No deberían tener etiquetas los alimentos, partiendo por eso. Exacto. Al final es como si la comida tuviera ética. Y la comida es comida. Se hace para nutrirnos. Entonces no puedo entender que al día de hoy todavía exista, al menos no sé, profesionales que sigan etiquetando los alimentos. Porque puedo entender de personas que no se han educado en este tipo de cosas. Está bien, como se puede entender porque necesitamos la educación. Pero de profesionales que deberían saberlo, o profesionales que trabajan con niños y adolescentes, que deberían tener igual un tacto para decir cosas. Como no te pueden decir así como, no, es que ella está así porque come siempre chocolate en el recreo. No se puede. No debería ser así. O sea, se puede, pero no debería. Para que reflexionemos en casa sobre esto. Yo sé que al final quizás es más reducido el tema de hoy porque al final lo que queremos igual es como no abarcar tanto los episodios para no saturarlas con información, pero todo está conectado. Todo lo que vivimos en la vida se conecta al final con esto de que creemos que hay alimentos saludables y alimentos no saludables, buenos, malos. Y es por muchas cosas. Pero, Pauli, ¿qué provocan estas etiquetas al final? Que etiquetemos los alimentos de esta manera.
Bueno, yo creo que estas clasificaciones de bueno o malo generan algo que muchas de ustedes ya nos han contado en consulta y también por DM. Como cuando hemos podido hablar con ustedes, yo creo que lo que más se ha repetido, por lo menos en mi consulta, es la ansiedad, la culpa, y eso conlleva a veces a tener atracones. Porque, claro, está tan etiquetado el alimento en bueno o malo y está también tan saturada las redes sociales con a veces información o otras veces con desinformación que al final provoca mucha ansiedad. O sea, tener tanta información y no saber que está bien provoca ansiedad. Y el hecho de que ahora exista tantas como dietas o cosas como lo conversamos en el capítulo anterior, provoca que más personas se unan como a esas dietas restrictivas y el salirse de esas dietas porque no son fáciles de llevar a largo plazo genera culpa y nos transformamos como en este círculo vicioso que a veces cuesta un poco parar o poder controlar si uno se deja llevar por los comentarios que uno puede leer en redes sociales sobre esto. No sé qué crees tú, Lore. Sí, en realidad, como dije, creo que es un todo y son muchas, muchas cosas. Como dijimos, el origen viene desde que somos muy pequeñas y nos empiezan a educar sobre los horarios de alimentación, como a educar sobre lo que deberíamos comer para crecer y esas cosas. Entonces, ahora ya si ejemplificamos un poco lo que podría generar esto de etiquetar los alimentos, por ejemplo, yo, Loreto, evito un chocolate todo el día. He querido comer chocolate, he querido algo dulce, pero lo evito todo el día. ¿Por qué? Porque lo etiqueto como malo. Es algo malo, es algo que me podría llegar a generar una enfermedad. Y en la noche termino comiéndome 5. ¿Por qué? Porque estuve toda la semana súper estresada y al final, ese día sábado, yo quería algo dulce, quería un chocolate. Porque ya no tenía otra forma de gestionar ese estrés. Digo, no, no, todo el día. No, porque es malo, me va a hacer mal, esto no es saludable. Y en la noche al final termino comiéndome 5 porque pasé justo por un almacén y compré chocolate y me comí 5 Sanenus pequeños. Puedo estar llorando porque estoy full estresada y ya no me siento bien. Puedo estar diciendo fallé. Fallé porque no tenía que comerme esto. Esto es malo para mí, para mi cuerpo. Y todo lo que intenté este mes no funcionó porque acabo de comerme 5 chocolates. Me siento mal, me siento frustrada. Tengo ganas de gritar porque intenté todo ese mes llevar esa dieta que se suponía me iba a hacer sentir mejor. Y solo por ese momento en que pasé por el almacén porque iba a comprar pan y vi los chocolates y decidí comprarlos, solo en ese lapso de tiempo en que tú entras, ves el chocolate y sales con él, fue como mi mala decisión. Eso es todo lo que te puede pasar mientras estás comiendo. O sea, todas esas cosas empiezan a pasar por tu cabeza. Y sientes que tomaste una mala decisión, que fallaste. Te frustras. Y si estás estresada, definitivamente yo creo que terminas llorando o con la guata apretada porque sientes que vas a tener que empezar de nuevo algo que te había costado mucho probablemente. Y vas a tener que empezar de cero. ¿Por qué? Porque no tuviste quizás la fuerza de voluntad para poder decir que no a ese chocolate. Y como hemos hablado y queremos ayudar a que puedan empezar a interiorizar esto, no es que fallaste, es que al final no somos máquinas, no somos robots, somos personas, somos humanos. Restringir, prohibir, juzgar, criticar al resto, criticarte a ti misma, genera lo opuesto a lo que queremos. Porque ¿qué me pasó a mí ese sábado en la noche? Empecé a decirme que fallé. Me empecé a juzgar y a criticar. Porque no pude continuar
por lo que venía trabajando quizás todo ese mes. Pero también tengo que pensar que si estaba estresada y yo no había asumido que estaba estresada, no tenía otra forma, quizás en ese momento ya estaba colapsando, no tenía otra forma de poder trabajar y gestionar ese estrés. Y la forma que encontró mi Loreto de 5 años quizás fue comer chocolate. Es al final como la forma, como hemos dicho también, de sobreponerse a algo, a este estrés, a esta emoción negativa, con algo que ya conoces y con algo que inconscientemente sabes que funcionó en algún momento. Entonces creo que este es un ejemplo así como que puede pasar a muchas o que en realidad te puede pasar con otro alimento, etcétera. Pero es lo que puede generar el que consideres que un alimento es malo. Uno de los muchos ejemplos, porque hay millones de ejemplos de que lo que puede pasar en tu día a día al considerar un alimento malo y que comiste ese alimento malo o no saludable. Y además, si tomamos como ejemplo lo que dijiste recién, Lore, yo creo que lo más importante, como de todo el ejemplo, es que en ese ejemplo te alejaste de lo más importante, que es escuchar tu cuerpo. Porque cuando lo que comes está dictado por reglas externas, ya no sabes si tienes hambre, o si es antojo, o si es cansancio, o si en realidad solamente estabas triste, o tuviste un día malo, porque tenemos días malos. Y eso no te hace ser débil, sino te hace ser humano. El sentir es de ser humano. Porque es importante saber todo lo que nuestro cuerpo necesita y escucharlo. Muchas veces, ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, cuesta un poco parar. Cuesta un poco dedicarse y darse el tiempo para comer, para estar tranquila, para dedicarte esos minutos para nutrir tu cuerpo. Que es súper necesario el detenerte en el presente y agradecer por lo que tienes y disfrutar lo que tienes. Que muchas veces se nos olvida también parar y escucharnos en realidad. Porque dentro de todo eso, dentro del ejemplo, por ejemplo, de que probablemente en esa circunstancia compraste mini Sanenus por la sensación de que te ibas a poder comer solo uno y cumplir con el solo salirte un poco y nada más. Pero terminaste comiéndotelos todos producto de que probablemente ese día tenías más ansiedad de lo normal. Y probablemente cuando eras muy pequeña te calmaron en alguna oportunidad con chocolate. Y ese chocolate de ese momento te dio ese confort y esa tranquilidad que necesitabas en ese momento para calmarte. Y fue lo que tu cuerpo encontró para darte ese grado de tranquilidad. Entonces, por eso es importante escucharnos, detenernos. Aunque muchas veces cueste, pero es súper importante para nuestra salud mental. Ahora, Lore, si estamos como sumergidas en todo esto, ¿cómo salimos de ahí? Lo primero es empezar a cambiar el lenguaje, empezar a cambiar las palabras que utilizamos para referirnos a los alimentos. Dejar de decir que es un pecado, que es algo permitido, que es un alimento trampa, que es un alimento que engorda, que es un alimento no saludable, que es un alimento malo, prohibido. Bueno, no se me ocurre nada más en este momento. Pero hay muchas etiquetas en realidad que te hacen... Es como el apellido del alimento. No sé, como que te hace sentir al final que ese alimento te puede generar un mal. Entonces, cualquier apellido que le pongas a los alimentos que te hagan generar eso, intentar dejarlo. Porque pueden haber en realidad muchas
palabras dependiendo también de dónde vives, o sea, ya sea país, región, cualquier lugar donde vivas, se pueden decir de distintas formas también. Esto es lo que uno quizás más escucha y quizás lo que se pueda repetir más, pero pueden existir otras muchas palabras que uses para referirte a los alimentos que te piensas que te pueden generar alguna enfermedad o malestar en general a largo y a corto plazo también. Sí, y sobre todo ese tipo de palabras no tienen nada que hacer en nuestra relación con la comida. De verdad, estas palabras, calificarlas así, agregarlas dentro de nuestro vocabulario, lo único que hacen es empeorar la relación que podemos tener con la comida. Porque la comida es solo comida y está para nutrirnos, para que nuestro cuerpo pueda hacer todo lo que él quiera, para permitirnos hacer todas nuestras actividades que nos encanta hacer, para poder compartir con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Como decíamos hace unos capítulos atrás, nuestro cuerpo es nuestro vehículo que nos permite manejar en nuestra ruta y es súper importante nutrirla. Y dentro de la nutrición está el poder nutrir nuestro cuerpo, pero también nuestra alma. Y dentro de nuestra alma está el cuidar nuestra relación con la comida, también tomando en cuenta el lado mental para poder sobrellevarla, que es igual es súper importante. Sí, también, como decía la Pauli, tenemos que empezar a ver los alimentos como lo que son. Son una fuente de energía al final. Y de cualquier tipo de energía, porque en realidad si tú estás compartiendo con tus amigas, también hay un intercambio de energías ahí y es algo positivo porque, no sé, puedes hasta renovar energías con tus amigas si no las veías hace un tiempo y necesitabas como salir de la rutina. Entonces, además de una fuente como de energía en sí, de que te da energía físicamente como para continuar tu día a día y todo eso, también puede ser un intercambio como energético, algo más como espiritual, se podría decir. Además de placer, nutrición, ya sea física, emocional, mental, hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente la conexión. Como les dije, si te juntas con amigas, ahí hay conexión. Y la comida te conecta. Todos lo sabemos. Yo cada vez que hago la pregunta de, ya, ¿y la comida en días festivos para su familia es importante? Sí. La respuesta siempre es sí, no sé, pues nos juntamos en familia y siempre hay comida. Quizás si se juntan en familia puede siempre haber una preparación como estrella y hay conexión. La comida te conecta. Entonces es importante empezar a ver los alimentos como ese todo y no como lo negativo de. Porque al final en la vida siempre vamos a encontrar el lado negativo de cualquier cosa. Siempre, siempre va a haber un pero. Siempre va a haber un, ay, es que no, es que pero, ya. Entonces, veámosle por favor el lado positivo y dejemos de lado las palabras negativas. Por favor. Sí, sobre todo porque si lo vemos, por ejemplo, con la comida cotidiana o la comida que teníamos cuando pequeños. Una sopa puede darte nutrición, pero también puede darte ese abrigo. El quizás recordar esa sopita que te preparaba tu abuelita cuando llegabas muy tarde del colegio. O una torta que puede ser sinónimo de celebración, celebrar un evento importante en tu vida, celebrar tu cumpleaños, celebrar un baby shower, por ejemplo. Una fruta puede ser frescura, puede aportarte toda la frescura que necesitas en verano para quitarte ese calor de encima. Y si lo ven, ninguna de estas necesita una etiqueta. Ninguna. Todos nos están aportando un grado de nutrición, pero también nos viene a apapachar un poquito el corazón. O sea, no es necesario ponerle una etiqueta. Ya es suficiente con que etiquetemos la ropa como para también hacerlo con el alimento. No es necesario. Sí, no necesitamos ponerle apellido. Hay algunas, no sé,
una torta, por ejemplo, 1000 hojas. Ya tiene nombre y apellido. Ya, no más, no necesita más, no necesita otro. Por ejemplo, el otro día hablábamos con mi hermana, que es algo, no sé, es algo de chicas, de que cuando nosotros íbamos a ver a mi papá, los fines de semana, llegábamos acá a la casa y teníamos la necesidad, era una cosa, de siempre que mi mamá nos preparaba fideos blancos, fideos, sin nada más. Y siempre fue así. Y hasta ahora, si nosotras salimos de la casa, vamos con mi papá y lo que sea, es como, ya, el pensamiento del momento es como, ¿y los fideos? Quiero mis fideos. Es como que incluso nos da quizás hasta el hambre de comer esos fideos. Y es como sin pensarlo, y son cosas que vienen de chicas, po. Viene desde que somos muy pequeños, entonces... Y no tiene apellido, no le ponemos apellido, son los fideos. Puede ser con salsa a veces. No sé si tú tienes algún alimento así, Pauli. Algo que ni siquiera te habías dado cuenta que podría ser, o alguna comida. Uy, la verdad es que no. Pero sí, por ejemplo, algo que puedo decir que tengo la fortuna de que ocurra todavía, es que cada vez que yo me enfermo, mi mamá me hace una sopita de pollo. Y eso es hasta ahora. Soy adulto, no vivo con ella, pero también viene a hacerme la sopita de pollo y es como, claro, cada vez que me enfermo es como que lo espero. Pero sí, es como eso. O a veces incluso, no sé, me ha pasado, por ejemplo, cuando preparo crema de zapallo. Igual, es como que cuando la comiera me teletransportara a cuando yo era pequeña, muy chica, siendo que yo no tengo como recuerdos de que mi mamá me haya hecho crema de zapallo. Pero como que es, no sé, es como la escena de Ratatouille, cuando el crítico gastronómico va a comer y se teletransporta a su infancia. Ya, me pasa exactamente lo mismo con la crema de zapallo. Pero sí, eso me suele ocurrir mucho. Yo creo que eso. Y también muy del sur es cuando llueve mucho el comer como cosas dulces. Calzones rotos, que es igual es como muy típico que lo hacían en mi casa. Pero lo hacía mi abuelita por parte de papá. Pero era muy típico que eso pasara cuando llueve. Y hasta el día de hoy a veces me pasa, porque es como cuando está lloviendo mucho y hace frío, y yo digo, uy, sí, el día está como para comer calzones rotos. No los como seguido. Y yo también soy regodiona, porque hay una forma en particular que yo recuerdo que mi abuelita me hacía los calzones rotos. Y es como que si yo voy a cualquier lugar X a comprarlos y no tiene esa misma textura, es como que me desilusiona un montón. No sé si les pasa a ustedes, pero eso me suele pasar específicamente con los calzones rotos. Entonces, para no llevarme una decepción, yo prefiero no comerlos. Pero es netamente porque yo soy regodiona. Yo debo decir que en eso soy como un poco regodiona con el tema de las texturas. Pero eso, Claro, pero es que igual ahí al final es que uno, las cosas que comía de chica y ahora como que no sabes por qué era o lo haces, pero no razonas que fue porque en algún momento de chica lo hiciste o te lo hicieron, te lo prepararon. Es porque ahora, inconscientemente, esperas que sea igual a como era en ese entonces. sí, y es terrible porque yo me desilusiono sola. Yo recuerdo antes de pandemia haber hecho calzones rotos y me quedaron con una textura parecida a la que le quedaban a mi abuelita. Bueno, en realidad era mi nana que nos cuidaba cuando éramos chicos. Parecía, pero no era igual. Si bien podía como hacerme ese nanay en el corazón, pero no va a ser exactamente igual, po. Porque igual no era tan solo el comer ese alimento en particular, sino es como todo, po, el conjunto de todo, el estar en familia,
el sentarnos todos juntos a la mesa, es como una mezcla de muchas cosas. Que es igual te teletransporta a un momento en específico, no es solamente el alimento, es como la circunstancia que viviste con eso. Y eso es lo bonito de la comida, que te hace también recordar cosas que probablemente a veces la memoria es tan frágil, pero cuando uno come esos alimentos en particular, como que automáticamente te teletransporta y como que revives ese momento. Que eso es como lo que tienen los alimentos que nos hacen un nanay al corazón. Sí, por eso en realidad es triste tener una mala relación con ciertos alimentos. Porque en realidad si de chica te obligaban a comer brócoli y ahora, no sé, comiste afuera, salió un brócoli y lo comiste como sin pensar mucho y sentiste el rechazo, ya ahí ya empezaste a pasarla mal. Porque en realidad el plato ya como que no va a tener el mismo gusto que tenía antes. Y solo porque te sentiste quizás en algún momento obligada a comerlo. Y no sé, no te dejaron pararte de la mesa porque tenías que comértelo todo. Entonces, al generar igual esta mala relación con la comida de pequeña, igual nos perjudica sin que queramos que nos perjudique y sin ser conscientes de que nos perjudica cuando ya somos adultos. Bueno, por eso también ahora queremos también dejarles una tarea. Tarea para la casa. Queremos hacer una Como en el colegio. actividad. Como en el colegio, sí. Para sanar su niño interior. No, pero para saber igual, para que ustedes tengan quizá un poquito más claro y empezar a conocerse también, queremos que en una hoja o donde ustedes quieran hagan una lista. ¿Ya? Y quiero que me escriban en la tablita, escríbanme malo como título y bueno. ¿Ya? En la tablita me van a escribir 5 alimentos que consideren malos y 5 alimentos que consideren buenos. Y al lado de eso, al lado de cada alimento van a escribir por qué. ¿Por qué consideran estos alimentos malos y por qué los consideras buenos? Por ejemplo, ya, yo en mi tablita voy a escribir como malo hamburguesa y en bueno zanahoria. ¿Por qué considero que la hamburguesa es mala? Porque vi en la tele que podría elevarme el colesterol. Y yo tengo el colesterol elevado. ¿Por qué considero que la zanahoria es buena? Porque es una verdura y va a ayudarme a mantenerme saludable. Esa es la idea de la tablita. Ya que igual razonen un poco sobre por qué creen que cada alimento es bueno y por qué creen que cada alimento de su lista es malo. Ya, pero quizás ni siquiera buscando información en internet, solo como sentarse y analizar y pensar lo primero que se te viene a la cabeza cuando dices alimentos malos. Y lo primero que se te viene a la cabeza cuando dices alimentos buenos. Yo puse este ejemplo porque en realidad, no sé, eso fue lo que se me ocurrió. Y además sí tengo el colesterol elevado. Ya, pero si quieren también pueden mandar sus tablitas, la fotito de la tabla y por Instagram y podemos quizás conversar un poco sobre eso. Sobre el quizás como reflexionar al final lo que escribieron. Les diría que nosotras podemos hacerlo, pero en realidad siento que no sería como tan... No lo sé, porque nosotras tenemos otro tipo de información, entonces sabemos también los alimentos que consideran malos y los alimentos que consideran buenos, entonces no sé, yo hago este ejercicio con mis pacientes y tengo súper claro también los alimentos que más se repiten como malos y los alimentos que más se repiten como buenos, entonces creo que sería como hacer un poco de trampa. Claro, igual lo que deben tener en cuenta como para la actividad es como lo que consideren bueno o malo para la salud. No pongan en malo lo que no les guste. Por si acaso. O sea, no, es que da igual, encuentro yo. Yo, el poner bueno o malo, lo primero que se te viene a la cabeza y poner el por qué.
Si es porque no te gusta, también es importante saber que tú lo consideras malo por eso. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es el origen de que no te gusta? Ah, claro. Porque así también empiezas a sanar la relación con la comida. Sí. Bueno, yo pondría en el malo la coliflor, pero es porque no me gusta. Claro, y si lo pienso y también practico un poco esta actividad, es porque cuando yo era chica, creo que fue la primera vez que yo he probado coliflor en la vida, creo que la coliflor estaba un poco pasada. Entonces tenía como un sabor amargo muy malo. Y desde ahí se me quedó eso grabado en mi cabeza y no hay forma de que coma coliflor. Ahora, dentro de mi recetario que yo entrego a mis pacientes, hay una pizza con masa coliflor. Ya, ahí la como, pero es porque la coliflor está como un poco disfrazada de otros sabores de alimentos, que encontré esa forma como para poder incluirla también. Pero así directamente como ensalada que yo diga, uy, voy a comprar coliflor para comerla, no. Claro, ¿viste? Esa reflexión al final es importante porque si no te gusta porque en realidad la textura no te gustó o el sabor no te gustó en cierto momento, quizás puedas probar con otras preparaciones. ¿Para qué? Para cambiar ese sabor o para cambiar esa textura. Y ya, si no te gusta de ninguna forma, no es necesario que lo incluyas en tu alimentación porque al final vas a sufrir mientras comes eso. Y no es la idea. Entonces, tarea para la casa. Ahí nos etiquetan si hacen la actividad y la quieren subir. Sí. O si no, la mandan igual por DM, por interno. Y ahí vamos a estar revisando sus tareas. Y ahora, ya como para ir cerrando este episodio, que estuvo bastante, no sé, igual se me hizo corto. Se pasó rápido. Sí, y no llevamos tan poco tiempo. No. Quiero que recuerden que acá no hablamos de comer sin conciencia. Creo que ya al hablar de alimentación consciente en otros capítulos, ustedes lo deben tener claro. Hablamos al final de hacerlo, el comer con presencia, con menos juicio, con menos crítica, con compasión. Creo que es la palabra perfecta como para describir todo. Compasión por lo que puedas estar sintiendo, por lo que pueda estar pasando quizás en tu vida que te hace comer ciertos alimentos, porque son tu refugio. Y ser conscientes de eso, estar presente en el momento y decir, está bien que en este momento esté comiendo este chocolate porque me hace sentir mejor. Y ya mañana veré, ya mañana más tranquila, quizás con la mente más despejada, veré qué decisión tomar para otro momento en el que me sienta así. Y quizás ver qué otra herramienta podría utilizar, que no sea este chocolate siempre. Y empezar a sanar desde eso. Pero es muy importante la autocompasión. Porque somos muy críticas. Solemos ser muy críticas con el resto y también muy críticas con nosotras. Creo que claramente somos más críticas con nosotras mismas, porque al criticar al resto, probablemente estás criticando algo que tú misma haces, pero al final como que no asumes. Y por eso te choca tanto. Entonces creo que es muy, muy, muy importante que comencemos a trabajar la autocompasión. Y con cosas pequeñas. Quizás esta actividad también te haga ver que ese alimento que consideras malo no es porque creas que te va a hacer mal para la salud, sino que es porque en algún momento cuando eras chica te obligaron a comerlo y terminaste comiendo eso frío y ya no tenía ningún sabor y ya no te generó una sensación de disfrute y de querer seguir comiendo eso. Por quizás el momento también, la tensión que pudo haber en el momento. Entonces empezar a sentir que son
momentos que pasaste y que tenemos que empezar a sanar en algún momento. Y no está mal porque al final igual todos pasamos por ciertas cosas que no nos hacen bien, pero ya al ser conscientes de eso y trabajarlo, estás como evolucionando, como pasando de nivel en la vida. Y uniéndome igual a las palabras de la Lore, igual hay que tener en cuenta que el comer sin culpa no significa comer sin cuidado. Sino yo creo que es todo lo contrario, es cuidarse. Es aplicar también, como decía la Lore, la autocompasión, el tenerse paciencia. El comer sin culpa es un trabajo que uno hace todos los días. Es un trabajo diario y que conlleva mucha paciencia con uno. Porque cada persona tiene sus propias guerras, sus propias batallas. Y eso va a hacer que tu dificultad sea más o menos que otra persona. Y es por eso que también es importante no compararnos con el proceso que tiene otra persona. ¿Cierto, Lore? Exacto. Y esta es la gran diferencia entre libertad y el descontrol. Porque se puede malinterpretar, se puede que el significado distinto o el que comer sin culpa puede ser algo negativo o la alimentación consciente al final puede hacer que tú comas cosas que, entre comillas, no deberías comer, pero no es así. O sea, si tú conoces tu cuerpo, nadie más que tú va a saber lo que necesitas para ser libre de como estas cadenas al final que te atrapan desde pequeña con la cultura de dieta. Y un mensaje con el que queremos que se queden es con esta frase. Tu comida no necesita una etiqueta para nutrirte. Y tú no necesitas un permiso para disfrutarla. Entonces, con el capítulo de hoy te invitamos a que veas la comida como un vehículo para nutrirte, que te permite hacer todo lo que tú quieres hacer, que te permite actuar con libertad para poder moverte y hacer todo lo que tú te planificas en tu día. Y el momento de comer tiene que ser un momento para que tú lo disfrutes, te lo dediques para ti, porque te estás nutriendo, te estás dedicando un tiempo y también es autocuidado. Que eso es súper importante y que me encantaría que se quedaran con eso. Sí, empezar a comer con más flexibilidad es una forma de sanar, no de dejarse estar, no de no tener fuerza de voluntad. Es una forma de sanar. Sí, porque es todo lo contrario. Es volver a confiar en ti y eso se nota, se siente, pero sobre todo se celebra. Así que si hoy estás escuchando esto mientras comes algo que antes habías juzgado o pensado que era súper malo para ti, respira. No estás fallando. En ningún caso estás perdiendo la fuerza de voluntad. Estás sanando, estás siendo libre y estás escuchando tu cuerpo, que es lo más importante. Pero por sobre todo, recuerda que tu relación con la comida no se transforma en un día, pero que cada pasito que vayas haciendo es un pasito que cuenta y te lleva un pasito menos a sanar esta relación con la comida. Y como siempre te decimos, no estás sola. Esta tribu que estamos formando, esta comunidad, está para acompañarte. Porque todas estamos pasando o pasamos por lo mismo en algún momento. Y quizás si no lo estás pasando ahora, quizás lo pases un poquito más adelante. Porque la vida cambia, nosotras cambiamos. Y quizás en este momento nosotras no estamos pasando por eso, pero quizás mañana sí. Puede pasar. Así es la vida, cambiante. Ahora, nos encantaría saber qué alimento solías etiquetar como malo y hoy estás reaprendiendo a disfrutarlo sin culpa. Déjanos tu comentario en Spotify, Instagram o donde nos escuches, que nos encanta leerlas. Y compártelo con alguien que necesita liberarse de esa mentalidad también. Seamos hermanables, no sé por qué hermanables pensando en mi hermana. Seamos una comunidad unida y hay que compartir el conocimiento. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Ruta Nutricional, donde hablaremos contigo del miedo de comer fuera de casa. Un abrazo grande.
Si hay algún tema que quisieras que conversemos por aquí o tienes preguntas, escríbenos por Instagram en Ruta Nutricional Podcast. Nos encanta leerlas y seguir creciendo juntas en esta hermosa comunidad. Gracias por estar aquí y ser parte de este espacio. Si quieres contenido extra, encuéntranos en Instagram como nutri.lorelb y nutri.paulisuárez. Y no olvides revisar las notas del episodio donde te dejaremos información súper útil. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recomiéndalo a quienes creas que lo necesitan y déjanos tu reseña. Nos ayudas muchísimo a llegar a más personas. Te deseamos una excelente semana y nos encontramos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ruta Nutricional. Chao, chao.